Un cordial saludo para todos. Les habla David Villán y les estoy invitando a compartir las perspectivas del mercado accionario del 4 al 8 de abril. Empezamos un trimestre teniendo en cuenta que varios de los temas se mantienen. Primero, el petróleo sigue el foco de la reunión del 17 de abril. En medio de ello, el petróleo tiene un retroceso en la semana del 7.1%. En medio de que Arabia Saudita anunció que su decisión de congelar la producción estaría unida a la posición que tome Irán. Europa anunció que la inflación continúa en terreno negativo, mientras que los miembros del Banco Central reiteran que las tasas negativas no serán implementadas. Un tema importante de la semana es la reunión de la Fed, en donde Janet Yellen intervino y mencionó que dio expectativas de que solo se realizaría una subida de tasas, teniendo en cuenta que a inicios o a finales del año anterior se pensaban en 4 y hace una semana se pensaba en 2 y ahora se podría estar pensando en una sola subida, y esto generó también apetito de riesgo y oportunidades de que la renta variable reaccionara de manera alcista. China tuvo datos en la semana de producción industrial, el PMI, en donde en términos generales estuvieron por encima de la expectativa y generaron un punto de vista positivo para la producción industrial en China. A nivel de renta variable, entonces, vemos en Asia un mercado en Japón que retrocedió el 4.9 en la semana, que en China el mercado subió 1% en la semana, que en Estados Unidos los índices Standard & Poor's subieron 1.8 y el Dow subió 1.5, una semana alcista para la renta variable en Estados Unidos. En América Latina también tuvimos en Brasil un crecimiento del 1.8, Colombia continuamos creciendo 0.9%, 0.95 y Chile 1.60. Mientras en Europa se vio una señal más negativa en la parte de renta variable, con un mercado en Alemania bajando el 2.2%, el FTSE retrocediendo el 0.8% y en España el IBEX retrocediendo el 3.64%. Vemos entonces que el petróleo, como mencionábamos, tuvo un retroceso del 7.1% en la semana, después de estar en niveles en 48, en 39, esta semana ya estuvo cerca a los $36 por barril. En medio de ello, lo que vemos es que los mercados accionarios no tuvieron el mismo comportamiento que tuvo el petróleo, es decir, el driver para los mercados accionarios en la semana que acaba de pasar estuvo más relacionado con los datos puntuales en Estados Unidos, en donde la decisión anunciada por la Fed o de las expectativas de la Fed le dieron un apetito adicional al riesgo y le dieron un apetito adicional a que en la renta variable pueda haber todavía un espacio más de crecimiento a nivel internacional. Los mercados emergentes crecieron el 2.4%, teniendo como dato relevante que el índice dólar, el DXY, retrocedió el 1.6%. En medio de este retroceso en el dólar, la renta variable hace un movimiento alcista, los mercados emergentes también hacen un movimiento alcista, el euro se mueve arriba, se movió arriba el 2% en la semana, y los activos refugio como el oro y los tesoros medidos en este caso por el ETF de TLT generaron un crecimiento leve, oro 0.2% y tesoro 0.9%. Continúan siendo refugio en medio de la volatilidad, pero ya en menor proporción, con unos rendimientos menores a los que veíamos en semanas anteriores. Ahora, cuando vemos el foco en renta variable en Estados Unidos, vemos una semana que después de la anterior periodo con días festivos en medio de la semana del día viernes por Semana Santa, esta semana empezó con un recorrido alcista y lo continuó en medio de que, a pesar de que el petróleo tuvo retrocesos, los datos de Estados Unidos y la intervención de la Fed generó una perspectiva alcista. Vemos entonces ahora el índice Standard & Poor's cerrando en 2.072 puntos y pensamos que puede llegar a encontrarse con estos niveles entre el 2090 y el 2100, niveles que le van a generar una resistencia importante. Ahora, de romper esos niveles de resistencia en 2100,
El 2150 y 2160 serían posibles. Sin embargo, mucha precaución con los niveles que pueden acercarse en este sector entre el 2090 y el 2100. Esta semana entonces tenemos datos a nivel de Estados Unidos como martes la balanza comercial, miércoles los inventarios de petróleo y la publicación de minutas de la Fed, el jueves inventarios de gas, al igual que peticiones iniciales de desempleo, y el viernes tema de datos de petróleo como las plataformas de Baker, que mide la disminución o incremento de plataformas en Estados Unidos. En resumen, la renta variable podríamos tener un espacio adicional de crecimiento, pero mucha precaución cuando estemos cercanos al 2090 y al 2100. Ampliando un poco el detalle, vemos el Standard & Poor's en este movimiento medido por unas bandas de Bollinger y vemos cómo el estándar se ha ido moviendo desde un sector en donde estaba fuertemente bajista, empezó a generar compra, pasó a un nivel neutral, pasó a un nivel de sobrecompra y se encuentra cerca a un nivel de fuerte sobrecompra. Pensamos que estos niveles son niveles nuevamente próximos a tener retrocesos y que podrían darnos niveles cercanos nuevamente a 2050 y inclusive hasta 2000 puntos. Cuando vemos la gráfica a la derecha, lo que vemos es la correlación que tiene el Standard & Poor's versus el petróleo. Esto es un dato medido desde el 2006, desde el año 2006, y se ve como desde un punto de vista de largo plazo, la correlación en ciertos momentos como los que mostramos acá abajo, en estos puntos se veía una baja correlación. Sin embargo, cuando nos vamos acercando al 2014 y sobre todo al 2015 y 2016, vemos cómo la correlación se mueve de manera importante para ser en este punto el 60%, sabiendo que una correlación óptima sería un 100%. Se ve un nivel de correlación alta entonces entre el petróleo y el Standard & Poor's o la renta variable en Estados Unidos. Ahora, esta semana puntualmente la renta variable en Estados Unidos siguió otro driver, como mencionábamos, y es el driver de la Fed, pero vuelve nuevamente a tenerse en cuenta la siguiente semana, en ausencia de datos importantes, el tema del petróleo y las posibilidades de que el petróleo, de acuerdo a su movimiento, también pueda tener parte el Standard & Poor's en su movimiento. Creemos que el petróleo, al estar en estos niveles bajos, pueden empezar a aparecer nuevamente compradores, sabiendo que la reunión de abril 17 es clave, es importante, y que podrían darse en medio de las especulaciones y de noticias que puedan irse generando nuevamente perspectivas alcistas que puedan retornar el petróleo a los 38 y los $40 por barril en el WTI. Ahora, finalmente, para este análisis, lo que presentamos en esta gráfica es un análisis del ciclo presidencial de 4 años medido en trimestres y un resumen de cómo la renta variable medida por el Dow Jones ha generado crecimiento en promedio en cada uno de los trimestres de ese mandato presidencial. Llama la atención lo que queremos mostrar en esta parte izquierda, y es que el cuarto año, el segundo trimestre del cuarto año presidencial ha mostrado retrocesos en promedio, medido esto desde 1900 a 2015. El promedio de retroceso es de 1.2%. Esto nos diría que si esta tendencia se mantiene, este trimestre que estamos empezando en la renta variable en Estados Unidos podría generarse retrocesos, teniendo en cuenta esta medida estadística de que este segundo trimestre del cuarto año presidencial tiene un view bajista en promedio del 1.2%. Un dato interesante que estaremos midiéndolo en la medida en que nos acerquemos a ir avanzando durante el trimestre. Cuando vemos este dato medido entonces en el año 2000, 2004, los últimos años, ¿cierto? 2000, 2004, 2008, 2012, vemos que efectivamente solo el 2004 tuvo un crecimiento del 0.8, mientras que 2000, 2008 y 2012 generaron decrecimientos o retrocesos importantes. Cuando vemos ahora el comportamiento por sectores, vemos que en la semana el sector que mejor comportamiento tuvo fue el de energía, seguido por el financiero,
seguido por el de salud y el de tecnología, mientras que el sector que tuvo mayor retroceso en la semana fue el de consumo. A nivel de valoración por múltiplos y del potencial que tiene cada uno de los sectores, de acuerdo a los múltiplos de precio sobre valor en libros, de precio sobre ganancias y de valor sobre EBITDA, lo que se ve es que los sectores que mayor tienen potencial de crecimiento son desde este punto de vista, el de transporte y el de home builders, mientras que aquellos que tienen un retroceso importante, estaríamos hablando del industrial, del consumo y en parte también algo de real estate. Entonces, esta medida nos da una idea de cómo por múltiplos, qué tan lejos está el múltiplo actual del promedio o qué tan cerca está y qué potencial de valorización se tiene. Vamos ahora a la renta variable en Colombia. Cuando vemos la renta variable en Colombia, observamos la semana número 12 de recorrido alcista. Un movimiento demasiado fuerte, demasiado importante, que empezó en un sector de compra por lados de este sector que señalo en este punto, por lados de inicios de febrero, y nos ha llevado en un recorrido alcista que mencionábamos inicialmente iba a llegar hasta los 1.350 puntos. Nuestro primer objetivo fue el 1.300, después el 1.350, ya estamos en 1.333 y de continuar este recorrido la banda de Bollinger se va ampliando y nos va llevando a niveles entre el 1.410 y el 1.420 como niveles posibles de mediano plazo de continuar este movimiento alcista. Hemos visto que las últimas semanas han sido también de indecisión. Si vemos la vela que se ha ido formando, es una vela que a pesar de ser alcista ha tenido disminuciones, pero ese retroceso ha sido negado por los precios de las acciones y ha generado un view al final alcista. Esperamos entonces que este movimiento de crecimiento pueda llevarnos en la semana a niveles entre el 1.350 y el 1.360 puntos. Y consideramos importante mencionar que para los niveles en los cuales está el call cap, en donde hay un nivel de sobrecompra importante, seguramente asimismo las acciones de este mercado, las 20 acciones que componen este call cap, se encuentran en su mayoría en niveles de sobrecompra importantes, por lo cual la recomendación más sensata es ejecutar ventas y liquidar posiciones en medio de niveles claves que se observen en cada una de las acciones para buscar retrocesos comprables y volver a tomar posiciones una vez tengamos retrocesos, particularmente en ciertas acciones. Esta semana precisamente vemos que el índice creció el 0.95%, encabezado por el crecimiento de Pacific Rubiales, de Pacific Exploration, en donde la noticia de la intención nuevamente de compra por parte de Alfa es lo que generó la reacción positiva del mercado, en donde el solo día viernes tuvo un crecimiento superior al 70% y que en la semana completó entonces un crecimiento Pacific del 98.53%. Vemos con incertidumbre ello, pero en medio del perfil de riesgo que se maneja, la acción ha crecido y podría continuar el crecimiento a espera de que también tengamos mayores detalles de cuál sería la oferta de compra que lanzaría Alfa. Éxito sube en la semana 6.80%, Celsia continúa en un movimiento bastante importante, 6%, tenemos expectativa de dividendos en 2 semanas, sobre el 15 pagará Celsia dividendos y la alternativa de recibir esos dividendos en acciones es nuestra recomendación, teniendo en cuenta que en la medida en que el precio de la acción esté por encima de 3.301 pesos, será una oportunidad mejor recibir acciones que recibir efectivo. Canacol sube en la semana el 4.29%, Nutresa sube el 4.05%, habíamos tenido unos retrocesos importantes en Nutresa y hemos realizado un recorrido alcista interesante. Grupo Argos, muy importante el movimiento que hace en la semana, llegando inclusive a niveles por encima de los 20.000 pesos y donde tuvo un movimiento bastante interesante que a nivel general podríamos decir que tuvimos un hecho puntual y es la salida de Isagen del índice de Colcap, donde el ETF que sigue este índice, el eColCap,
realizó flujos vendedores de Isagen y compradores en las otras acciones que componen el índice. De esta manera, entonces, se dieron volúmenes importantes en la semana y acciones como Grupo Argos, Bancolombia, Nutresa se vieron beneficiadas en medio de los flujos compradores que se generaron para esas acciones. Cemex sigue subiendo 3.17, Banco de Vivienda sigue subiendo, estamos cerca de resultados de la vivienda. La próxima semana ya tendremos, a inicios de la siguiente semana, de la semana sobre el 11 de abril tendremos resultados. Y por el lado negativo, Avianca retrocedió 3%, Ecopetrol hizo un retroceso de acuerdo a como también hizo un retroceso del petróleo, no en la misma proporción, pero sí movió la acción en la semana a retroceder casi 3%. ISA se generó un retroceso del 1.26 y de esta manera tenemos una foto de cómo se movió el mercado accionario en la semana. Ahora miramos el tema de la semana. Queremos hablar un poco del potencial de valorización en acciones y algunas estrategias desde el punto de vista técnico. Técnicamente, entonces, estamos viendo oportunidades de venta en Celsia. Técnicamente, los rangos de venta los tenemos en este sector. También vemos oportunidades de venta en Semargos. Estamos en rango de venta en Corfi Colombiana. También estamos en rango de venta en Empresa Energía de Bogotá con un movimiento importante hacia el 1900. Empresa de Teléfonos de Bogotá desde un punto de vista de corto plazo en nivel de venta. Sin embargo, son estrategias de corto plazo. A nivel de venta también estamos en rango de venta en Grupo Argos y Grupo Sura con movimientos importantes y extendidos, al igual que ISA. Y finalmente estamos en rangos de venta en Preferencial Semargos, Preferencial de Vivienda y Preferencial Grupo Sura. Tenemos una sola acción en rango de compra y el Ecopetrol, entre este rango 1.306 a 1.258. La ganancia esperada está marcada por este punto y el stop está marcado por o la pérdida posible por este nivel de la derecha. Tenemos otras acciones que estamos a espera de rangos de compra, estamos a espera de que CLH o más bien aquí Canacol tengamos un retroceso del 0.4 para entrar a comprar. También Éxito, esperamos un retroceso de cerca del 3%, Nutresa y Aval esperamos retroceso cerca del 1.6 y 1.3 respectivamente para comprar. Y aquellas acciones que están por debajo de media móvil exponencial de 20 periodos, estamos sugiriendo no operar por el momento y son Avianca y Preferencial Bancolombia, teniendo en cuenta que estamos por debajo de media móvil de 20 periodos. Sin embargo, haríamos un paréntesis o un asterisco en Preferencial Bancolombia, teniendo en cuenta que si bien el precio es de 25.520, su media está en 25.528, es decir, estamos ahí sobre la media móvil y podría ser un nivel interesante de venta para ir a buscar niveles entre los 27.000 y 27.300 en una estrategia técnica como la que mencionamos en esta oportunidad. Ahora, la otra parte que queremos presentarles es las oportunidades de valorización que tienen el mercado accionario desde un punto de vista de potencial por múltiplos. Entonces, el sector financiero, aquí tenemos el precio sobre valor en libros y decimos que dentro del sector financiero, la acción que mayor potencial de valorización tiene por precio sobre valor en libros es Bogotá, seguida por BBC, mientras que la que menos tiene potencial sería la vivienda. Desde un punto de vista de price to earnings o utilidad o precio sobre las utilidades, la acción que más tiene potencial es Da Vivienda y Bancolombia, mientras que la que menos tiene potencial es Bogotá, desde este punto de vista. Ahora, en el sector de petróleo, lo que vemos es que por precio sobre valor en libros, Ecopetrol nos presenta una oportunidad interesante, mientras que por el lado del valor sobre EBITDA, la oportunidad se ve más por Canacol, mientras que Pacífico Rubiales se ve como una opción que ha perdido valor y que no tiene un potencial de valoración importante, teniendo en cuenta también el bajo EBITDA que tiene la compañía. Bien, vamos ahora al sector, a otros sectores, vamos al sector energético y decimos que en el sector energético el potencial de valorización mayor está en Celsia, mientras que por el lado de precio, por el múltiplo de precios sobre valor en libros,
Por el múltiplo de precios sobre utilidades por acciones se observa un potencial importante en ISA, y por el múltiplo de Enterprise Value sobre EBITDA la oportunidad se ve más por el lado de la empresa Energía de Bogotá. Ahora, en el sector de infraestructura, la oportunidad de valorización por precios sobre valor en libros es en Cemex Latam Holding, mientras que las demás ya se encuentran como Semargos con bajo potencial comparando el múltiplo actual frente al histórico que tiene la compañía. Por precios sobre utilidades, el potencial se ve más por el lado de Semargos, con un mayor potencial Semargos, y Enterprise Value sobre EBITDA, el potencial se ve más sobre Cemex Data Holdings. Ahora, en el sector holdings, vemos que Avianca tiene un potencial importante de valorización por precios sobre valor en libros. También destacamos por precios sobre utilidades lo que es preferencial Grupo Argos y las acciones de Grupo Argos como potencial por precios sobre utilidades, y por el múltiplo de valor sobre EBITDA la oportunidad nuevamente se ve por el lado de Grupo Argos. Ahora, en el sector de retail estamos viendo entonces la oportunidad en precios sobre valor en libros por el lado de Éxito, por el lado de precios sobre utilidad por acción también se ve un mayor potencial Éxito que Nutresa, y Enterprise Value sobre EBITDA precisamente también se ve un mayor potencial de valorización en Éxito. Bien, de esta manera entonces estamos concluyendo el video y las perspectivas del mercado accionario para la primera semana de abril. Deseamos un muy buen inicio de semana para todos y estaremos atentos a cualquier comentario en nuestros correos o teléfonos. Muchas gracias, un feliz inicio de semana.